Buenas tardes. Hoy vamos a ver los últimos capítulos de Navillera, vamos a comentarlos, pero hemos visto como teoría en las relaciones interpersonales, nous y metis, capacidad y necesidad en los vínculos, el apego, la amistad, el amor, y hoy vamos a hablar vamos a leer en realidad el amor más allá de las clasificaciones, los celos, el amor y la influencia en la cultura. El amor más allá de las clasificaciones. En el proceso de vincularse con alguien, uno no elige tanto una persona, sino como el modo de experimentarse a sí mismo con esa persona. Cuando se está con la persona amada, las propias sensaciones, las emociones que disparan en nosotros y la forma de sentirnos son de una cualidad especial. Como esa experiencia tiene características extraordinariamente distintivas que solo se experimentan en el vínculo, entonces queremos estar vinculados todo el tiempo posible con esa persona, para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Sentimos que solo esa persona es capaz de provocar en nosotros esa forma de experimentarnos a nosotros mismos. Se trata de una experiencia de sentir que somos queridos, valiosos o importantes para la persona significativa. La experiencia de sentir que somos elegidos, cuidados, tenidos en cuenta y que somos necesarios y distintos de todos los demás. Los vínculos adultos de amor parecen derivar de los apegos tempranos, teniendo en cuenta que desde muy pequeño el bebé humano participa en relaciones afectivas percibidas como únicas. El apego a los otros seres significativos tiene continuidad a lo largo de todo el curso vital y adquiere características diferenciales en la adultez. Construir una relación única con un otro significativo es un proceso que continúa en la vida adulta y que, como en los momentos tempranos del desarrollo, tiene una importancia fundamental para la percepción de sí mismo. Esto quiere decir que los vínculos de apego adulto desplegados en las relaciones de amor tienen la función de confirmar y sostener la propia identidad personal. Sentir que somos personas queribles, deseadas, valiosas, atractivas, que somos alguien a quien vale la pena cuidar, proteger, mimar. De hecho, la propia identidad personal es afectada directamente en los procesos de establecimiento, mantenimiento y ruptura de las relaciones afectivas. En estas tres instancias se registran las emociones más intensas que una persona puede experimentar a lo largo de la vida. ¿Le gustaré? ¿Me busca por mí mismo o por otro interés? Nunca nadie me había hecho sentir así, tan feliz. ¿Qué pensará de mí si lo llamo, si la llamo por teléfono? ¿Por qué me engaña? ¿Ya no soy importante para él o para ella? Nunca encontraré a alguien para mí. ¿Soy alguien querible? Este tipo de planteos ilustra la importancia que tienen las relaciones amorosas en la propia percepción de uno mismo y cómo afectan en la identidad personal. La experiencia humana es de naturaleza intersubjetiva, o sea, entre sujetos, y eso hace que la vinculación afectiva con otros constituya uno de los soportes fundamentales de la propia identidad personal. Ahora vamos a ver un poquito sobre los celos. Los celos pueden caracterizarse como un estado emocional negativo que es provocado por la percepción
de que una relación amorosa es amenazada por otra relación real o imaginada. Los celos tienen dos aspectos centrales. Por un lado, la pérdida o la amenaza de la pérdida de la relación dispara sentimientos de dolor, desilusión, enojo y frustración. Por otro, la disminución de la propia estima personal puede causar angustia, tristeza y retraimiento. Bueno, el amor y la influencia de la cultura. La unión entre las personas puede adoptar las formas sociales institucionalizadas. Entre ellas, el matrimonio es una de las más antiguas. El matrimonio no tuvo las mismas características a lo largo de la historia y aún en la actualidad. No todas las culturas lo conciben del mismo modo. La institución del matrimonio tiene un carácter cultural. Por lo tanto, responde a las variaciones que afectan a la cultura, los cambios históricos, las diferentes creencias religiosas, el marco jurídico y legal que lo regula, los cambios sociales y económicos. Desde el punto de vista social, por ejemplo, las características del matrimonio se han visto alteradas durante el siglo XX por los cambios en la distribución de los roles tradicionales de género, la incorporación de la mujer al mundo laboral, los cambios demográficos, el cuestionamiento del papel de la mujer en la sociedad y la dificultad de los jóvenes para conseguir autonomía económica, entre otros. También existen diferencias de tipo religioso. Hay alguien que no tiene silenciado su micrófono y entran un poquito de ruidos. También existen diferencias de tipo religioso. Por ejemplo, la ley coránica, el Corán es el libro sagrado de la religión islámica, admite la poligamia masculina, es decir, el matrimonio múltiple simultáneo de un hombre con varias mujeres, mientras que en la tradición judeocristiana se concibe que la monogamia es la forma prescripta de la unión conyugal. Los cambios históricos también influyen en la institución matrimonial. No siempre los sentimientos de los contrayentes fueron un presupuesto para casarse, como en el caso de las alianzas dinásticas, es decir, entre familias pertenecientes a la nobleza, donde los motivos de las uniones tenían que ver más bien con razones políticas y económicas. También la edad apropiada socialmente admisible para contraer matrimonio está vinculada a cambios históricos. Por ejemplo, a comienzos del siglo XIX, los jóvenes se casaban siendo púberes o adolescentes. A lo largo de ese siglo se fue incrementando la edad del casamiento. También se prolongó la etapa del celibato a causa de la extensión de la esperanza de vida. Él o la joven debían esperar más tiempo para recibir la herencia familiar. Las diferentes culturas conciben las condiciones para una unión matrimonial también de modo diverso. En muchas culturas, por ejemplo en la India, es común que la futura esposa contribuya con una dote, es decir, un patrimonio o caudal que aporta al matrimonio. Muchas veces el monto de la dote es crucial en la elección de la futura esposa por parte del varón. Bueno, con esto terminaríamos la parte teórica de las relaciones interpersonales, dejando para el final de hoy la lectura con la que empezamos toda este comentario de esta serie navillera. No sé si me quieren hacer alguna pregunta sobre esta teoría o pasamos directamente al resumen de los capítulos que hemos visto. Pasamos al resumen, me parece.
Bueno, resumen de los capítulos 7, 8 y 9 de Navillera. La señora de Sim le pide ayuda a Lee cuando su esposo desaparece. El profesor motiva a Lee con historias personales de adversidades y superación. El diagnóstico de Sim deja a Lee destrozado. Después de una cita médica, Sim se pierde caminando de regreso a la escuela de ballet. El hijo menor descubre que la inspiración para el documental corre por sus venas. Decidido a que Sim se suba al escenario, Lee lo entrena para una audición. Bueno, con esto tendríamos el comienzo del capítulo 10, que la primera pregunta que se me ocurrió a mí es ¿por qué le cuesta tanto socializar a Lee el Alzheimer? ¿Por qué le cuesta tanto comunicar al resto que tiene Alzheimer? A ver qué les parece. A ver, mira, me parece que levantó la mano Mirta. Después vamos, María Cristina. Adelante, Mirta. Bueno, yo interpreto que, o sea, no quería decírselo a la familia para evitarle sufrimiento, porque él estaba consciente de todos los problemas que tenía, por eso hasta buscó hasta un hogar donde se iba a internar para evitar justamente que toda la familia tuviera que correr por él. Perfecto. Bueno, está muy bien, Mirta, lo que decís. Después lo comentábamos, vamos a María Cristina. Sí, yo también creo que como él se enteró leyendo algo muy personal, ¿verdad? Como es una libretita o una especie de diario, yo creo que él se sentía incómodo por haber, no sé, por haber entrado, por haberse metido en esa intimidad, ¿no? A mí me dio esa sensación, por lo menos. Bien, bien. Está bien esto de no socializar, nos vamos un poquito de la serie. A ver, si nos enteramos que tenemos Alzheimer, ¿qué harían ustedes? ¿Lo socializarían o no? Qué preguntita, ¿eh? A ver, Antonia. Después vamos, Mabel. Yo pienso que sí, que se debe decir, porque necesitamos ayuda en caso de perdernos. No, tienen que saber, tendríamos que tener datos encima siempre, porque pienso que es el primer síntoma, perderse en la calle. Bien. Y hace falta socializarnos. Bien, Antonia. ¿Alguien tiene una opinión diferente a Antonia en cuanto a la socialización? Mabel. Yo pienso que primero él internalizó su problema, que debe ser muy difícil. Bien. Llegar a que estás enfermo, que tenés una enfermedad importante. O sea, calculo que uno debe hacerse a la idea de lo que tiene y después socializarlo, por supuesto. Bien. Que debe ser difícil decirle a los familiares lo que uno tiene, pero bueno, es lo más cercano, lo que nos puede auxiliar en un momento. Así exacto, que exacto. primero internalizarlo y luego socializarlo. Está muy bien. Graciela, querías hablar. Sí, yo creo que el enfermo no se va dando cuenta, porque por allí puede tener olvidos, y ya cuando van a una consulta y hacen un diagnóstico, se lo dicen a la familia, pero el enfermo no tiene mucha conciencia de lo que es esa enfermedad, porque ya está afectado por la enfermedad, ya está todo brotado. Es como que a partir de ahí va a ir empeorando, pero me da la sensación de que ellos no tienen conciencia como la persona normal, digamos, que no tiene la enfermedad.
Está, El otro día Graciela, escuché pero un acá, comentario, adelante, adelante. escuché un comentario donde decía que la abuela había tenido Alzheimer, la madre también, y que pensaba esa persona que es una enfermedad buena porque el paciente no lo sufre, no se da cuenta. Lo que sufren son los familiares. Bien. O sea, como que dentro de las enfermedades es una enfermedad benigna para el que lo tiene. Ya después, en las últimas instancias, es fea, ¿no es cierto? Porque, bueno, Bien. mueren de la Sí, enfermedad. sí. Pero al principio no tienen conciencia, creo yo. Bien, bien, Graciela. Yo creo que acá con estas 3 respuestas vamos a ir a que me parece quizás se manejen de manera diferente en otra cultura. Pero ¿qué es lo que convendría un poco lo que dice Antonia? Suponiendo que yo vaya al médico sola y haya un diagnóstico de Alzheimer, porque el médico se lo dice en la primera entrevista, comuníqueselo a su familia. Entonces, si las cosas se dan como se dieron en la serie, Graciela, es como que hay algo de mucha impotencia para poderlo decir, para poder abrir el juego, que es muy triste, pero sostiene de alguna manera algo que, bueno, cayó de sopetón en un momento determinado, todos con una sorpresa enorme, y quizás en un primer momento el deterioro es muy captado por el paciente. Esto yo no lo sé si es general, Graciela, porque no lo... Sí, sí, Mirta, a ver, vos lo sabés, dale. Habilitate el micrófono, Mirta. Ahí. No, quería decir que mi mamá no tuvo Alzheimer, pero tuvo Parkinson, que es más o menos una enfermedad bastante parecida. Ellos pierden nociones a veces del tiempo y de muchas cosas, pero hay momentos que tienen momentos de lucidez y que se acuerdan las cosas. Claro. O sea, esa es la diferencia. Hay momentos que pierden el control, no se acuerdan, hacen cosas que no deben hacer, pero hay momentos que sí, que se recuerdan un montón de cosas. Claro, yo acá me parece que tenemos que pensar en una progresión y pensar en el protagonista de la serie, ¿sí? Yo se los pasé a ustedes como para ponerlas en situación. Y bueno, pero claro, digamos, pero él las tiene, Hay momentos que se olvida y momentos que vuelve. Bueno, o sea, se va olvidando cada vez más, pero en realidad cuando tiene el diagnóstico, como dice Mabel, debe ser una de esas noticias que a uno le lleva mucho tiempo internalizar y darse cuenta, y está muy bien darse cuenta primero como para poder comunicar. De todas maneras, es una sugerencia del médico que lo comunique a la familia, que quizás se le hubiera podido armar una red de más pronto o de otra forma. Después ya pienso en estados más avanzados, pero esto, bueno, tendríamos que tener un médico cerca que nos lo confirme. Ya la persona sí pierde una cierta noción de la realidad. Incluso yo he visto las dos cuestiones, Alzheimer con mucha tristeza y Alzheimer que la persona parece que está muy serena, o sea, que está muy tranquila y muy contenta. No lo sé, esto que les estoy diciendo es intuitivo, no lo sé, la verdad que lo tendría que ver. Sí, Antonia, sí. Adelante. Mi madre tuvo 14 años Alzheimer. Ajá. Y estaba muy feliz, estaba muy contenta siempre hasta el final de sus días. Bien. Estaba tranquila y se alimentaba bien hasta el final. Bien. Ayer cumplió 11 años que se fue mi madre. Bien. Muy triste, pero yo lo tomé como que descansaba, ¿me entendés? Perfecto. Descansó ella y descansó mi papá y descansé yo, que era la que
Sí, porque hay cuestiones muy ¿Te ¿Te largas, acordás? ¿no? Cuidada, se perdió en la calle, amor. Sí, Ese pero fue ella el supo la verdad de su enfermedad, tuvo conciencia de lo que No tenía, sé, me parece que no se dio cuenta jamás. ¿viste? No se Ah, dan Él cuenta. conoció siempre. está bien. Ahora me Yo, conocí. Adelante, Marta, Norma. ay, perdón. Ah, Yo lo perdón, que quiero perdón. comentar, Adelante, está hablando Norma, usted. adelante. Yo quiero comentar un hecho que lo vivencié. Nosotros estábamos haciendo en mi casa una refacción y la persona que estaba trabajando, una de las personas que estaba trabajando, en un determinado momento mi esposo notó que le costaba preparar la mezcla. Entonces se acercó y le dice, me parece que está faltando agua. Ay, tiene razón, sí, claro, falta agua. Habrá pasado una semana y este señor viene y nos dice que le habían hecho estudios y que le habían diagnosticado Alzheimer, motivo por el cual Bien, iba a dejar de trabajar. O bien, sea que también dependerá de la situación familiar. Este señor tenía a su esposa que dependía de él, porque era una persona discapacitada. Así que, indudablemente, por esa situación tal vez se lo hayan dicho a él, aunque hoy en día la medicina trata de decirle al paciente la enfermedad que tiene, ¿no? bien, Y, bien, y bueno, y en este caso el hombre empezaba, bien, pero sí se dio cuenta. bien. Susana García, adelante. Habilitate el micrófono, Sí, Susana. ahí está. Hola, Marta. Hola. Sí, yo tuve a mi padre con Alzheimer, pero hace 21 años, por supuesto, llegamos, nos dio el diagnóstico, pero ya se había perdido, ya había pasado muchas cosas cuando nos dieron el diagnóstico, o sea, que él ni se dio cuenta lo que pasaba. Ahora, no sé cómo será, pero nosotros, en la Asociación de Adultos Mayores Diplomados, participamos con la Universidad del Sur en un experimento que, por medio de la lectura, de la vista, ellos sabían cómo estaba el sistema cognitivo nuestro. Ajá. Yo no sé si están haciendo estudios, y eso fue un experimento. No sé actualmente si hay una forma de, o sea, se hace ya a todo el mundo o el que lo quiera. La verdad que no lo sé eso. No lo he hablado más con los ingenieros que estaban en el tema, ¿no? Pero se estaba haciendo eso para ese experimento para hacer que uno se pudiera hacer el estudio, porque ¿qué pasa? Es hereditario, pero hay algunos que son propensos y otros que no a tenerlo en serio. Exacto. Entonces, la idea era esa, que a raíz de esta película me ha dado vuelta a mí a ver, de hacerme el estudio para ver si uno es propenso, lo agarra a tiempo, no sé, pero bueno. No, pero bueno, No quizás... sé si uno lo sabe, no sé cómo reacciona tampoco, la verdad, ¿no? Pero Claro. la verdad tendría que averiguar, porque en un momento ellos, es más, ellos estaban conectados con INECO, con el doctor Manes en Buenos Aires. Ajá. Bien, gracias. Pero no sé actualmente, yo sé que había un neurólogo que estaba con ellos, porque nosotros hicimos una charla, que ellos vinieron después que hicimos el experimento, 2 charlas hicimos, hace ya 4 años más o menos, o 5, y nos explicaron. Y sé que lo iban a poner en práctica, pero no lo sé si lo están haciendo. Y Lo si generalizado. Está. Bueno, yo no conocía nada de esto que está diciendo Susana, gracias. Lo que sí, no hace mucho tiempo leí algo sobre que había una medicación para el Alzheimer ya, ¿no? Que por supuesto, agarrado a tiempo, es una enfermedad con una posible mejoría, no sé si. Pero bueno, como los adelantos científicos realmente van muy avanzados siempre, ojalá que para
si tenemos algunos atisbos de Alzheimer, lo agarremos a tiempo, nos mediquen y nos ayuden a salir. Hay algo interesante que se habló por allí de la familia y como para volver al Alzheimer. ¿Les parece que el aprendizaje de la danza a Sim lo benefició en cuanto al Alzheimer? Para mí sí. Sí. A ver, Zulma. Yo pienso que sí, Bien. porque le dio muchas motivaciones. Primero la Perfecto. motivación de la conexión con la música, después Bien. con sus movimientos, que como le dijo el muchacho, el cuerpo tiene memoria. Cuando él queda así medio como paralizado, que no se acuerda, cuando, bueno, ya me estoy adelantando, pero de todos modos, él recuerda que se agarraba de la barra, qué movimientos Exacto. hacía. Entonces, aparte, también lo ayudó mucho porque había relaciones interfamiliares que no estaban muy, digamos, muy unidas. Era una familia muy, con cada uno con su historia. Pero Bien. lo del papá logró reunir a toda la familia para ver cómo solucionaban el problema. Y él ahí fue donde tuvo realmente el apoyo, donde él se sintió apoyado y querido, cuando todos se preocuparon por él, porque se Perfecto. comunicaron y se preocuparon por él. Era lo que Perfecto. hacía falta. Creo que fue Pilar. Ay, justo Pilar levanta la mano. Adelante, Pilar. Yo creo que sí, y muchos médicos lo dicen, aprender algo más teniendo un problema de esa naturaleza es bueno porque crea nuevos conectores neuronales. Entonces no permite que, o sea, la enfermedad, sea esa u otra, avanza más lentamente y más ayudada por la medicación. O sea que siempre es bueno aprender algo. Mismo esto que estamos haciendo nosotros acá con los talleres de PAMI, nos ayuda mucho como para que no se nos oxide, por decir de alguna manera, las Claro. neuronas, ¿no? Claro. Así que sí, siempre es bueno aprender algo, siempre. Bueno, yo Y lo a que él iba a decir le hizo mucho bien. Sí. Perdón, a él le hizo mucho bien porque además pudo concretar un sueño que tenía desde joven, desde chico. Entonces es como doblemente satisfactorio, más allá de que obviamente su enfermedad avanzaba. Su enfermedad avanzaba, pero quizás también produjo en ese avance algún tipo de detenimiento. Y yo iba a contar, Pilar, Sí. creo que fuiste vos que puso un videíto de una bailarina muy famosa, que ahora no me acuerdo el nombre, con Alzheimer y que recordaba todos los movimientos de la danza Sí. cuando le ponían la música. O sea que Sí. estos hábitos motrices evidentemente quedan grabados a un nivel mucho más primitivo, mucho más esencial del cerebro, como para que la persona que no se acuerda de nada sea la música el estímulo y bueno, y se ponga a hacer los movimientos, ¿no? De aquellos bailes. Creo que Es fuiste como vos, que le Pilar, salen, sí, es como que le salen espontáneamente, porque hay una Exacto. parte del cerebro donde queda como muy escondidito eso, y al escuchar la música vuelven a aflorar. Y acá viene todo lo de la música y todo lo de la danza también, como una cuestión compartida universalmente por todos en algún punto muy esencial de nuestra cabeza, ¿no? Como que están los elementos, y si uno, bueno, llega a poder aprender algo de todo esto, evidentemente ayuda mucho, ayuda a la vida. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué es tener talento? Es muy difícil eso.
A ver quién se está riendo tanto de esto de tener talento. Yo les digo, se los digo como conceptualmente, es la capacidad intelectual o aptitud que una persona tiene para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una actividad. A ver. Vos tenés talento, Marta. Ay, que, viste, yo sabía que tenía que dar clase hoy, miren. No, buena, pero a ver, no quisiera que hablen de mí. En la serie hay muchos talentos, a ver. Hay que desarrollar. Que el que dio Graciela imposible. No hay otro ejemplo igual. Ah, qué bueno, chicas, qué bueno. Pero Creo bueno, sí. que nace con un poquito de talento, pero hay que desarrollarlo, ¿es cierto? No te Exacto. podés quedar con... Sí, hay que desarrollarlo. Acá lo que dice Graciela era lo que yo más o menos pretendía con la pregunta de decir, bueno, en realidad todos tenemos talentos, ¿sí? Y vaya a saber cuáles también. En cuanto a esto que dice Graciela, algo en esta base genética está, en estos primeros años de vida está, y que no es tarde para descubrir algún talento tampoco en este momento. Acá lo que decía Pilar, los talleres, bueno, por ahí me anoto en algo y descubro que realmente me gusta hacer una huerta, que realmente siento satisfacción en alguna otra cosa que, bueno, jamás me hubiera imaginado. Así que acá también está el atreverse, el probar cosas distintas, el no quedarnos siempre con lo mismo y de la misma manera en la medida de lo posible, sino abrir el juego, ¿sí? Y en la serie, ¿qué les parece? Además de Sim y de Lee, que evidentemente tenían un talento para, en uno, que lo dice también en estos capítulos, en uno desarrollado como tempranamente y no del todo también, porque pasa de jugar al fútbol de alguna manera a bailar, ¿no? Lee. Pero Sim, digamos, puede desarrollar algo que tenía como básico aquí a los 70 años. Entonces nos muestra algo muy grande, ¿no? Para que tengamos en cuenta que todavía se puede. O sea, se puede descubrir algo que uno por ahí lo tiene tapadito, lo tiene escondido, ¿eh? ¿Qué les parece? Además del talento de estas dos personas, ¿hay otros talentos que aparecen? El de la nieta. Ajá, ¿cuál era el talento de la nieta? A ver. El talento de la nieta fue descubrir que no iba por el camino que el padre quería, sino que descubrió en la radio, a través de ese medio de comunicación, lo que ella podía expresar. Y se sentía libre expresándolo y trabajando en eso. Bien. Eso es importante, sentirse libre y sentirse bien uno. Y sentirse libre y sentirse bien. Miren, yo siempre pongo el ejemplo de una alumna que durante el día era cajera en la cooperativa y cursaba a la noche en el Juan 23 filosofía. Por supuesto, y se convirtió en una profesora de filosofía, no era de Bahía Blanca, se fue a trabajar a su lugar de origen, pero realmente, por supuesto, pasar mercadería por la caja y cobrar, se imaginan que era algo muy rutinario y algo que tenía muy poco que ver con la filosofía. A ver, pero ella pudo desarrollar lo otro gracias también a algo intermedio y a poderse sostener económicamente con esto de ser cajera en la cooperativa, ¿no? Como que toda la otra parte, mucho más creativa de ella y mucho más que a ella le gustaba realmente, bueno, y tenemos casos todos los días, ¿no, Mirta, de estas cosas? Hay gente que trabaja mucho en algo que le agrada hasta ahí,
como para poder desarrollar otro tipo de creatividad, que eso tiene que ver con los talentos. Sí, Pilar. Creo que hay una suerte de metamorfosis en todas las personas que hacen esto, ¿no? De poder ir cambiando o mutando, no sé cuál es la palabra exacta, como para poder llegar a lo que tienen planeado, a cumplir sus sueños, a cumplir sus anhelos, ¿no? Me parece que pasa también por ese lado, de tener la capacidad de eso, metamorfosearse un poco. Claro, claro. ¿No? Sí, 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 sí. Así, Graciela, adelante. No, me estaba acordando que también el hijo médico me parece que se equivocó, no podía operar, pero sí se interesó en o sea, lo vi como muy sensible para captar las historias de los enfermos, que en realidad eso por allí pertenece más a la psicología, pero no sé si lo logró realizar, pero él tenía esa intención de llegar a la historia de los enfermos, y cuando fue a hacer el primer trabajo ya se había muerto el enfermo. Después en realidad no lo concluye, no lo dice en la serie, si él siguió con eso o volvió como médico. Ahí me quedé, no sé qué parece piensan. que yo entendí que vuelve como médico, o sea, como que también el alejarse, ¿no? Sí, María del Carmen. Sí. Claro, en realidad lo que le ocurre es, me parece que el hecho de alejarse, porque esto también, cuando uno puede alejarse de la situación que lo incomoda o de la situación conflictiva y lo puede ver de afuera de alguna manera, esto está muy bueno, ¿no? El hecho como de salirse de uno, a ver, es como separarse de uno, ¿no? Y a partir de ahí poder, bueno, poder ver la situación desde otro lugar. Y esto lo que ocurre es que nos permite tener otra visión. Sí, Zulma. Sí, y yo le llamo el efecto linterna, porque la linterna vos la pones y enfoca, a medida que vos vas subiendo la linterna, la luz se va haciendo más difusa, entonces ya no es lo central lo que estás mirando, sino que hay otra dimensión que está más alejada y te vas desenfocando de ese lugar donde vos estabas apuntando. Perfecto, no sé perfecto. Si bien. No, pero está, sí, no, pero está perfecto, está perfecto. Es decir, hay veces que uno está tan metido. Nosotros siempre decimos, en algo muy traumático, la persona tiene que poder salir un poquito de lo traumático. Supónganse para hacer terapia, ¿no es cierto? Cuando uno tiene una problemática, por ahí no conviene en el momento que tiene la problemática tal cual empezar la terapia. ¿Por qué? Y porque uno está como muy, como dice Zulma, concentrado en una parte, no sé cómo decirle, porque no puede salir de ella, y entonces después cuando se puede alejar ya un poquitito, ahí puede llegar a analizar la situación desde un lugar más despegado y poderle dar otros sentidos, poder dar otras ideas. ¿Qué les parece las ideas que le daba el profesor Ali en cuanto al accidente que había tenido y a suspender la competencia o la audición que tenía? ¿Qué les parece todos estos consejos aparentemente negativos que le daba el profesor al joven? Porque él pasó por una experiencia igual. Perfecto, María del Carmen, perfecto. Me encanta tu participación, María del Carmen, muy buena, muy bien. Perfecto, es decir, él pasó por una experiencia. Graciela, ¿querías decir algo?
Sí, no porque él haya pasado lo que pasó, le iba a pasar al chico también lo mismo. O sea, le daba consejos desde su lugar, pero a lo mejor Lee podía responder de otra manera ante esa situación. Como que un poco que no quería que sufriera, pero no se sabía si iba a sufrir o no. Capaz que tenía otra visión, otra manera de llevarlo. Después va a la competencia. Bien, bien. Sí, no, pero o sea, la competencia yo entendí que la suspende esa primer competencia, ¿no? Después va otra, Graciela. Claro, pero a la segunda va. Ah, o sea sí, que no sí, hizo sí. caso. O sea, Lo que prestó pasa, atención. creo que el tema de los consejos o sugerencias que le daba el profesor pasa más por el lado del problema físico que tenía Lee. Y él, como había tenido problemas físicos que y había sido muy tosudo, no había querido dejar como para recuperarse, él en algún punto tenía miedo que le pasara lo mismo a Lee, que en algún momento tuviese que dejar porque no se pudo recuperar más. Bien. Entonces, porque por la parte del incentivo o de las ganas que él tenía de hacer eso, era como que no estaba en tela de juicio, sino la parte física. Tenía que sí o sí descansar para poder hacer una carrera larga, digamos. No tener que retirarse joven como tuvo que retirarse él. Perfecto, perfecto. A mí me hizo acordar mucho esta parte a lo que hacemos con los hijos, en cuanto por allí se dijo, no queremos verlos sufrir, ¿verdad? O no queremos que sufran. Y también hay una gran verdad en lo que dice Graciela, no sabemos la reacción de los hijos ante distintas situaciones. Nosotros queremos trasladarle nuestra experiencia, especialmente para que no sufran, ¿eh? Y resulta que ellos sufren por otras cosas, no por las cosas que sufrimos nosotros. Entonces, generalmente estos consejos son inevitables saber que los demos o este tipo de cosas. Generalmente todas las madres, todos los padres lo hacen. Pero saber que cada realidad es única, que cada reacción es única y depende de una historia que no es la nuestra. Entonces, cuando nosotros hablamos desde nosotros. Nosotros somos el centro de nosotros. A ver, entonces aconsejamos por supuesto, el hijo nos escucha en algún nivel y por supuesto también muchas veces tiene en cuenta lo que le decimos, pero tiene su vida propia. Esto es lo que hay que respetar y esto es lo que hay que aceptar. Su vida propia, les diría, y diferente, y eso es sano, que no sea una mimetización de nosotros mismos, que no sea algo igual a nosotros mismos, tampoco los trajimos al mundo para que sean realmente idénticos a nosotros, y no debe ser así. Bueno, eso me hizo acordar mucho a lo que nos pasa con los hijos, ¿no? Bueno, en en el capítulo 10 más o menos, acá el capítulo número 11 de la primera cuestión, a medida que pasa el tiempo la mujer se muestra más comprensiva y que se cumplan la mitad del sueño, dice ella. ¿Por qué les parece que hay una comprensión mayor a aquella mujer que le discutía y que se le imponía y que le pedía los deseos para el cumpleaños en el primer capítulo? ¿Qué pasó con esa mujer? A ver. Pilar, maduró, bueno, maduró, creció, evolucionó. Maduró, no sé. Evolucionó, maduró, ¿qué más le pasó? Creció, tuvo sufrimientos. Tuvo para cambiar hay que sufrir.
Sí. No necesariamente. Está bueno eso. Marta Caminos, Entendió, me adelante. Hoy parece. me encanta porque están participando. Adelante, Marta. Vamos, Marta Caminos. Ella se enteró de la enfermedad del marido. Sí. Y ahí empezó. Bien. Porque bien. Y ahí ya cambió su actitud. A partir de ese momento. Perfecto. Fíjense que esto también a mí me llama mucho la atención, estas situaciones límites que hacen un cambio en la gente tan importante. Hay veces que uno dice, ¿por qué tiene que suceder esto, no? Como para que el otro se dé cuenta de algo o cambie alguna cuestión, ¿no? De esperar, bueno, nadie espera esto de una enfermedad y demás, pero digamos que sea una situación así tan especial como para que la persona, el otro cambie. Se convirtió en una compañera y en una defensora del marido, ¿sí? Pero una defensora especialmente de que el marido aprendiera ballet. ¿Qué le pasa con la vecina? El tema con la vecina está muy cómico, pero está muy real. A ver, ¿quién les llamó la atención esto de la vecina? A ver, Marta Caminos, ¿querés otra vez? Adelante. No. Sí, Norma, adelante, Norma. A mí en esa situación me dio la impresión de que la esposa se sentía orgullosa, de que era el deseo de querer bailar ballet. Y cuando la vecina hace ese comentario, lo defiende, pero lo defiende no avergonzado, sino orgullo de que el esposo está realizando lo que quería. Que la relación que dio ahí entre las mujeres la enfrentó con valentía y firmeza. Bien. Hace una defensa del marido muy importante, ¿sí? En cuanto a esto de que aprendiera ballet. Es también la verdadera comprensión del deseo del marido y de lo fuerte de ese deseo, que hasta ese momento quizás no lo había concientizado del todo, ¿sí? Acá se pone como su aliada, como su compañera, bueno, que sigue a lo largo de la enfermedad una gran aliada, y una gran luchadora. Vieron que ella también lo hace, ¿por qué también? Para dejar a los chicos más libres, ¿sí? Para que no se hagan cargo los chicos, Esto es algo también, ¿qué les pasa a los hijos cuando digamos, finalmente, sobre todo el mayor se entera de la enfermedad del padre? A ver si se acuerdan de la reacción del mayor. Graciela, ¿querés? Se sensibilizó, porque para él hasta ese momento lo importante era la empresa, pero también tuvo un sufrimiento porque pasó algo en la empresa, tuvo pérdidas, y ahí empezó a cambiar, y empezó a recordar también cuando el papá le compró el guante, o sea, toda su historia desde la infancia que pasó con su papá, y que él le dijo que siempre iba a estar al lado de él, como el jardinero, algo así. Bueno, eso, y se sensibilizó, creo yo. Hasta ese momento era muy omnipotente, ¿no, Marta? Perfecto, muy omnipotente, esa era la palabra. Y aparte, creo que ahí, cuando él se entera de la enfermedad del padre, que lo encuentra una noche caminando por allí, por la calle, y lo mira, ¿vieron? Acá empieza a perder el padre, él lo empieza a perder el padre,
que uno tiene hasta determinado momento, si es que el padre entra en una enfermedad y más como esta, empieza a perder el padre que tenía, ¿sí? Y esto es muy doloroso también, y es muy negado por el hijo. A ver, no lo quiere perder, ¿eh? O es el impacto de la mujer cuando toma el portarretrato, cuando encuentra el portarretrato para el funeral, también, o sea, son impactos de decir, bueno, miércoles, está la muerte allí de esta persona, ¿no? Entonces, también hay que hacer el duelo por el papá que se pierde y por empezar a aceptar un papá enfermo y un papá que ya, vieron que tenían un dicho, que uno iba a seguir siendo como el sostén del otro, ¿no? Y esto lo siguieron a lo largo de toda la serie, pero en realidad se pierde un papá acá, se pierde el papá muy especial entre la nieta y el abuelo, ¿no? Hay conexiones especiales entre los nietos y los abuelos, ¿verdad? Sí. Y hay una frase que yo la copié para comentarla, dice, cuando quieres algo con todo tu corazón, brillarás como nadie. Esto se lo dice el abuelo a la nieta, creo que cuando nace, y la nieta le dice por radio, abuelo, me encantaría verte en el escenario. Bueno, quisiera que nos detuviéramos allí un poquitín. ¿Quién tiene ganas de hablar de ese vínculo entre el abuelo y la nieta, o los puntos en común que tenían, ¿no? Porque en realidad, siendo en dos extremos de la vida, había muchos puntos en común entre ambos. A ver, Zulma, adelante. Habilitate el micrófono, Zulma. Adelante. Bueno, te quería decir que como ella tenía dificultades de comunicación con su papá, porque el papá tenía una postura ya tomada respecto a la hija, encontró en el abuelo donde canalizar todo lo que ella sentía, todo lo que ella pensaba. El abuelo la escuchaba, la alentaba, le daba ánimos. Entonces, ese vínculo a veces se produce cuando los padres están muy enfrascados en su trabajo o en su tarea, y los nietos, como el abuelo está en otra situación donde los puede escuchar, donde tienen otros tiempos, quizás eso fue lo que ayudó a vincularse entre el abuelo y el nieto. Perfecto, había una admiración entre ambos, ¿no es cierto? Sí. Muy grande, y un respeto muy grande entre ambos, y un vínculo que se da particularmente también entre nieto y abuelo, compartiendo etapas de la vida tan diferentes, tan diferentes. ¿Tenían cosas en común? A ver. La sensibilidad. La sensibilidad, el no haber encontrado, el tratar de encontrar el sueño de la vida de cada uno. Fíjense que este hombre mayor también, él podía en este momento como realizar su sueño, y la jovencita lo estaba buscando su sueño, ¿eh? Entonces también ahí hay algo en cuanto a lo que yo les leía primero, de lo bien que hace el amor a la identidad de la gente y a la autoestima de la gente. O sea, que un nieto nos ame desde estos lugares incondicionales y nos hace muy bien a nosotros como personas,
y al nieto se le brinda un vínculo para el otro lado único también. No hay mirada. Freud decía que menos mal que teníamos padres que nos miraban de una manera particular. Yo lo traslado a los abuelos con los nietos. Los miramos desde un lugar particular, pero ellos también nos miran desde un lugar particular a nosotros. Entonces, así como nosotros les hacemos muy bien a los nietos, quien tiene la suerte de compartir con un nieto algunos tipos de experiencia, muy, muy bien. Esa es la inversa también. Es un vínculo recíproco donde ayuda a la identidad de ambos. En este momento de la vida, de grandes pérdidas, de grandes situaciones, también, sí, es pérdida la palabra, no está muy fácil de digerir, pero perdemos, y más hemos perdido en toda esta etapa, es de pérdida, ¿no? El tema de la cuestión con un nieto es algo que ayuda mucho a esta identidad, a quiénes somos, porque le da valor a la vida desde un lugar muy, muy especial, ¿sí? Y los nietos que tienen la suerte de tener abuelos también viven esta situación de una manera muy, muy particular. Bueno, ¿alguna otra cuestión de este capítulo? A ver, que les haya, ¿qué les parece la actitud del más chico de hacer un video del padre, digamos? Antonia. Es maravilloso lo que hizo porque quedó grabado lo que el papá hacía en las prácticas y luego al mostrarlo con orgullo a la familia en el living, bien, para que vieran lo que estaba haciendo, me encantó. Y bien, aparte que es el recuerdo de su papá, para mí fue lo más importante en la historia, ¿no? bien, mostrar todo el sacrificio bien, que había hecho para lograr lo que él deseaba, bailar ballet. Sí, volar, que queda como él. grabado y queda con esta posibilidad de ser compartido. Y desde el lado del chico también despunta su vicio, digamos, o sus ganas de grabar un documental, ¿eh? Vieron que el Era lo más que él quería. chico también logra estar un tiempo en la casa de los padres, ese tiempo que está en la casa de los padres, que pelea porque la madre hace todo con, no me acuerdo si con caballo o con atún, o le pelea por la comida. ¿Qué les parece ahí también? ¿Qué les parece de parte del hijo menor? El hijo menor siempre es el más rebeldón. El hijo menor es el que menos cumple lo que nosotros le incorporamos, queremos, las imposiciones nuestras, nuestros mandatos, el menor no los tiene demasiado en cuenta, seguro. Bueno, pero ¿qué le pasó al hijo menor con la enfermedad del papá? Sí, Graciela. Yo creo que quiso volver porque sabía que lo iba a tener poco tiempo. Bien. Pero además, toda la familia en sí reúnen características que hoy día no sé si se ven. A pesar de todo lo que hemos hablado, de sus dificultades, había algo muy profundo, que era el amor entre todos. Todos se querían, Bien. todos se respetaban, todos se ayudaban, y termina de una manera linda, porque no da la parte fea de la enfermedad. Yo esperaba, como fui viendo capítulo por capítulo, esperaba algo así, y realmente estuvo bien en no que comentado, pero una unión de familia, muy unidos, muy prevalecía el amor, con la contención, el cuidado. Eso es lo que me quedó de la serie. Marta. Muy bien, sí, adelante, Marta. Norma.
tal? ¿Cómo estás? Hoy llegué Bien, tarde. bien, buenas tardes. No, ha sido una clase tardes. media Respondiendo- cortada, Norma. Sí, complicada a todos. Respondiendo a tu pregunta, que me pareció a mí, por lo menos, mucho cómo tomó la enfermedad del papá, él vuelve a la medicina después Claro. de haber estado con su papá y haber Claro. visto, lo que pasaba. Es decir, vuelve a la medicina con una frase que no la recuerdo muy bien, pero algo así como dijo algo así como quiero ayudar a los demás, ¿no? Bien. Creo que es ver, primero me parece que necesitó para poder, como que se había ido sin terminar de resolver algunas cuestiones de la casa de sus padres. Vuelve en ese tiempo, como que va resolviendo algunas cuestiones y la enfermedad de su padre lo llevan nuevamente a la carrera de medicina. Creo que eso es lo que me pareció a mí. Bien, bien. Sí, porque sí. Dice que quiere prolongar más tiempo la vida de los enfermos, por eso vuelve al hospital, ¿es cierto? Así Claro, dice, es como que logra lo que alguna vez vimos como mecanismo de reparación. O sea, el hijo más chico, el que se iba del cumpleaños antes, el que, bueno, no cumplía con algunas pautas y demás, encuentra un tiempo desde acompañamiento a estos padres grandes, ¿no? Darles una mano en esta cuestión, sobre todo al principio, pero esto también lo hace recapacitar a nivel laboral, desde, bueno, lo del documental maravilloso porque queda todo esto grabado y demás, ¿sí? Pero vuelve a su trabajo, fíjense, desde otro lugar. Y hablando de crecimiento y madurez, este chico, creo que todos, pero en este chico la madurez dio un salto cualitativo, ¿sí? Al ver que se acaba la vida, al ver, vieron esta gente muy joven también, que en realidad ante las primeras muertes o pérdidas o qué sé yo, esto les produce un crecimiento interesante en su manera de estar en el mundo, porque captan que somos finitos. Cuando un padre le dice a un hijo no corras en la moto porque podés tener un accidente, el hijo ni lo considera esto, ¿no? Entonces, es como que no tienen la muerte también como posibilidad, es un tema de juventud, ¿eh? Bueno, y este chico que se había impactado con estar con enfermos y demás, bueno, con todo esto del papá, es como que toma otra postura en cuanto a lo laboral, ¿eh? Hay una frase que dice, sigue tu corazón y haz lo que amas, eso te hará feliz. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Tendrá que ver con la felicidad esto? Indudablemente, Marta, que tiene que ver con la felicidad, porque el tenerse en cuenta a uno mismo y seguir los deseos de realización en la vida, eso nos hace feliz. Y yo creo que en este hijo menor también tuvo mucho que ver la actitud del papá. Un papá que trabajó toda una vida, asumió responsabilidades con respecto a su familia y que llegado a una edad ya grande, no dejó de lado la posibilidad de realizar sus sueños y a pesar de todo, siguió luchando. Yo creo que eso también le dio a él la posibilidad de darse cuenta que él tenía que luchar para superar la situación que había vivido en su profesión, de irse ante una situación adversa, dolorosa, pero había que asumirla y superarla. Bien, bien. Zulma. Sí, el cambio de él fue, el símbolo del cambio de él fue su zapato, su calzado. Perfecto ahí.
porque él tenía calzados unas sandalias, tipo sandalias, Sí. que por algo llevó siempre esas sandalias, y después terminó poniéndose zapatos. O sea, es toda una simbología eso. Es toda una simbología. Yo tenía un profesor que decía que la empatía era ponerse en los zapatos del otro, y a mí desde ahí me quedó mucho esto de los zapatos también, ¿no? Lo que simbólicamente, como dice Zulma, representa mucha cuestión el zapato. Y el zapato que uno se ponga o el zapato que uno elija. Así que es cierto, tiene que ver mucho, Zulma, simbólicamente, por supuesto. Bueno, como ya nos queda poquito tiempo, yo quisiera que de alguna manera, bueno, el final para mí es maravilloso de la serie, de lo que aparece 3 años después, con una gran tristeza en esa despedida en el aeropuerto que hacen, ¿no? Donde él todavía puede pensar y puede, no quiero olvidar el rostro, pero vieron que pasan 3 años, y bueno, y quizás ya redondeando alguna idea de la que quiera decir, qué es lo que pasa acá en los últimos momentos de la serie, ¿qué les parece? Sí, claro, porque él hace una regresión que sale a repartir cartas, Claro. ¿cierto? Donde ahí la esposa le escribe la dirección, todo, porque se iba a perder. Eso estuvo importante, ¿no? Porque se iba a perder él. Y bueno, estuvo muy tenía esa importante, referencia. Graciela, incluso cómo lo chantajea con helado. Yo tengo una persona con Alzheimer que vive frente a mi casa, y resulta que no quiere caminar, entonces los hijos la sacan a caminar con chocolate en la mano. Entonces ella dice que para caminar necesita chocolate. Entonces le van dando pedacitos de chocolate y así camina. Bueno, esto me hizo acordar mucho cuando ella cuando no lo puede, lo va a buscar y le promete helado, ¿no es cierto? Fíjense también que vamos a las necesidades La regresión básicas como de... niño. Exacto, es bien una necesidad muy básica como es el comer y algo rico, que esto lo hace cambiar de opinión y bueno, y se vuelve a la casa quizás más contento y con más ganas, ¿no? ¿Les gustó la serie? ¿Qué les pareció así como conclusión? Me encantó. Muy buena. Muy linda. Muy buena. A mí me Muy gustó. buena. Yo me la vi toda entera, de un solo saque. Todo. Sí, yo también. Sí, a mí también. Vos siempre y después tuve que empezar a desobediente. mirar los capítulos separados. Yo la vi Porque como, acá, como no, esta no es hija menor, es hija única, entonces viste peor todavía, porque los menores hacen lío, pero los únicos hacen más lío todavía. Entonces, bueno, cada uno la veía de acuerdo a sus posibilidades. Yo era porque nunca habíamos comentado así una serie y tenía miedo que también se nos perdieran todos los conceptos. ¿Qué les parece el final de la serie? O sea, cómo termina la serie, que yo creo que allí está resumido. Sí. A Sí, ver, lo reconoce. Dale, Antonia, vamos. Y que fue importante que pasó el tren, él venía, vio, se frenó, pasó el tren y le vio la carita a Lee. Y Lee levantó un bracito así como para bailar, y ya él lo reconoció y le preguntó, ¿volaste? Bien. Creo que hablando de lo que significa, ¿no? La simbolización de todo esto. Zulma, adelante. No, yo lo que te quería decir que, hablando del calzado, fíjate que las zapatillas, él le había dicho que tenían algo mágico, que iba a poder vencerse, ¿no? De poder bailar. Y él le había puesto, el hombre que volará. Sí. Claro.
en la zapatilla. En la zapatilla. Un significado también es. Sí, un vuelo simbólico, digamos, también, porque fueron unos pasos, ¿no? Y sí, muy mágico y muy representativo, ¿no? Bien. Algo que me quedó dando vueltas, a estos enfermos y a otros enfermos también psíquicos, el cuidador tiene que prestarle el yo, que ya ellos no lo tienen. ¿Es así, Marta? Es así, Graciela. Por eso es muy importante esto del cuidador, es muy importante las personas que lo rodeen. A lo último, que hay veces que la familia tiene que pagar realmente quien colabore, porque, bueno, son estas tareas es como por ahí la internación en una institución, como vimos el agente Topo, ¿no? Es decir, son decisiones y son cuestiones que esto de internar o de... También llega un momento que no se puede sostener en una casa. O sea, es algo que produce, yo les diría, siempre culpa. O sea, siempre hay yo tengo una paciente, hace muchísimos años que murió la mamá y la tuvo que internar los últimos 5 años, y bueno, y aún lo sigue diciendo, cada tanto aparece, ¿no? Como una culpa por esta cuestión. Entonces, es esto del afecto que uno le parece que produce un cierto abandono del otro cuando tiene que internar, y bueno, pero es muy difícil sostener en una casa también. Y entonces esto del yo que dice Graciela es porque realmente la persona ya no es la persona que era. Esto es lo que más cuesta que los demás acepten. Es decir, no puede ni exigirle, ni pedirle, ni interactuar como antes. Entonces, también acá viene todo un trabajo. Vieron que hay las agrupaciones de Alzheimer, son las agrupaciones sin norma adelante. No, mi mamá murió de Alzheimer y varias cosas, esto que decía de la casa. Nosotros le acondicionamos la casa, también vivía mi papá, de tal manera que pudiera permanecer en ella todo el tiempo que se pudiera, ¿no? Y de hecho así se hizo y hicimos así y pusimos gente y bueno, pero hay un momento en el cual ya no se puede sostener más porque la persona está muy perdida y además hay una serie de cosas que hay que hacer que ya no se pueden hacer en la casa. Entonces ahí es donde en el momento difícil, como vos decís, de tener que tomar la decisión, a pesar de que todo ese tiempo permanecieron en la casa, de tomar la decisión de llevarla a ella a otro lugar, un lugar porque no podíamos ya atenderla, porque tenía demandas muy complejas. Bien. Es complejo y difícil tomar la decisión, pero a mí me ayudó mucho pensar que era lo mejor para ella. Está bien, está bien. No podíamos. Está bien, Mirta. Sí, después vamos, Susana. Dale, Mirta. Bueno, yo lo que quiero decir es que yo me tuve que hacer cargo de mi mamá todo el tiempo, hasta el momento que falleció. Estaba internada en el hospital y en determinado momento vinieron a decirme que tenía que sacarla porque era una persona que no iba a poder vivir y que le dejara la cama a una persona que podía sobrevivir. Entonces la traje a casa, pero nadie quería venir a hacerse cargo de mi mamá. Estaba en unas condiciones terribles, muy mal, aparte de tener el problema, tenía otros problemas bastante graves, y yo la tuve todo el tiempo, y tuve que hacer cosas que algunos enfermeros no querían hacerlo. Pero yo aguanté todo, y yo dije, bueno, el día que falleció mi mamá, estuve
mucho tiempo sí, en el cementerio, porque yo la acompañé, o sea, me sentí tranquila, que hice todo lo posible, y era como que ya había cumplido, como que Bien. ya Sí, lo había sí. hecho todo. Está Mirta, Entonces, sí, y bueno, y seguramente cumpliste y cumpliste mucho, y resilientemente pudiste tenerla hasta el final también en tu casa, ¿no? Porque bueno, es muy bravo, es muy y bravo. ninguna enfermera quería atenderla, Bien, porque estaba re mal, bien. re mal. Bueno, Pero bueno, hay momentos que se puede llevar a una institución porque tiene solamente el problema, pero puede estar con otras personas. Claro, Pero en el caso claro. de mi mamá, no. Está Y hay que está. hacer tripa corazón, como dice. Bueno, bárbaro, Mirta. Buen testimonio, Susana. Es muy difícil, ¿no? Porque, Sí. como decía Norma, llega un momento que por más personal que uno tenga y que económicamente lo pueda hacer, porque ese es el otro tema, Tal ¿no? cual, tal cual. Porque todo lo demás tiene que seguir su ritmo, seguir trabajando, los nietos al colegio, entonces es muy difícil. Y tomar decisiones, a veces se ponen muy agresivos, se escapan, entonces es muy difícil. Ahora, por suerte, están ahora Alma, todo eso que te ayuda, Claro, eso. a los familiares, porque los familiares uno no sabe si lo que está haciendo es bien perfecto, o no, perfecto. o si sufre Sí, eso, o no sufre. mira, Entonces, esto esa que ayuda, está diciendo Susana es muy importante, sí, te escucho, Marta. es muy importante lo que dice Susana, que iba a comentarlo cuando habló del yo auxiliar, Graciela Moretti, o sea, de esto de las personas que rodean